Continúan las evacuaciones de extranjeros y afganos desde el aeropuerto de Kabul bajo el control militar estadounidense, pero con los accesos vigilados por el grupo talibán. Francia, Italia, Alemania, Australia y Reino Unido son los países que suman esfuerzos para evitar una crisis humanitaria mayor en ese país. Los fenómenos naturales no le dan respiro a Haití 4 días después de que el terremoto de magnitud 7.2 sacudiera el sur del país. La tormenta tropical Grace afectó las tareas de rescate, complicándolas con las fuertes lluvias. Miles de personas continúan sin hogar y los hospitales se encuentran completamente colapsados. Entró en vigor en Cuba la primera ley de ciberseguridad. Se trata de una normativa que tipifica como delito difundir noticias que desprestigien al país. Este texto llega un mes después de las masivas protestas en la isla que alcanzaron una mayor difusión de la mano de las redes sociales. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos y comenzamos en Afganistán, donde los países occidentales continúan sus labores de evacuación de sus ciudadanos y también de colaboradores afganos de Kabul tras la toma del país por parte del grupo talibán. Esto tras una relativa calma que se vive en el aeropuerto internacional de la capital afgana, luego del caos vivido el día lunes, donde murieron al menos 6 personas. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que cerca de 200 afganos que trabajaron con el gobierno de su país fueron evacuados junto con ciudadanos franceses. Lo propio hizo el gobierno alemán, que continúa su esfuerzo para sacar a sus connacionales y colaboradores de ese país. Y por su parte, Reino Unido ha evacuado hasta ahora 306 ciudadanos británicos y 2.052 afganos, según lo informó en el Parlamento el primer ministro Boris Johnson, quien también aseguró que espera convocar en los próximos días una reunión virtual del G7 para abordar la crisis en ese país. También crearemos rutas seguras legales para que los afganos más necesitados vengan y se establezcan aquí en el Reino Unido. Así que, además de los afganos con los que hemos trabajado directamente, puedo anunciar hoy que nos comprometemos a reubicar a otros 5.000 afganos este año con un nuevo plan de reasentamiento a medida centrado en los más vulnerables, en particular las mujeres y los niños, y lo mantendremos en revisión en los próximos años con el potencial de acoger hasta 20.000 a largo plazo. Para entender más sobre la importancia geopolítica de Afganistán, conectamos con Patricio Justo, él es consultor político, docente universitario y director de Diagnóstico Político Observatorio Sino-Argentino. Patricio, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Muy buen día para usted. Para Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, la toma de Afganistán por parte del talibán es uno de los eventos geopolíticos más importantes de los últimos años en todo el mundo. Le pregunto por qué. Bueno, en primer lugar, por la ubicación histórica que ha tenido Afganistán en el corazón de Asia Central, entre Asia Central y Medio Oriente. Siempre ha sido una ruta de paso del comercio, de la red de infraestructura de la región, y siempre una región conflictiva, ingobernable e inaccesible en términos geográficos, ¿no? Otra de las características. Y casi 30, 40 años de inestabilidad política desde la invasión soviética del 79 para acá, después una guerra civil de 15 años. La ocupación estadounidense ha sido un punto neurálgico y conflictivo de la región. Ahora, Patricio, hay países, como usted bien lo decía, como Rusia, Irán o China, que ya tienen alguna especie de nexo con el talibán. ¿Cuáles son los intereses de estas naciones en Afganistán? Yo creo que el principal interés, se ha hablado mucho y yo creo que más bien desde posiciones ideológicas, yo creo que el principal interés de todas las naciones de la región es la estabilidad. Es el orden, la estabilidad y que Afganistán no se convierta de ahora en más en el principal santuario del terrorismo del mundo. Tengamos en cuenta que es un país que en su totalidad ha sido tomado por un grupo fundamentalista que históricamente ha refugiado a los terroristas. Esto le preocupa a China, esto le preocupa a Rusia. Los intereses económicos de estos países son relativamente escasos, más bien, incluso la India también tendríamos que sumar a Irán, más bien el interés principal de todos estos países, potencias regionales, es el orden, la estabilidad y que en Afganistán a partir de ahora no prospere masivamente el terrorismo. Sí, es que precisamente usted ya lo mencionaba y frente a este escenario y frente al temor de que Afganistán se convierta entonces en un refugio para el terrorismo, ¿será el país un escenario de división entre las potencias occidentales y naciones como China o Rusia y otras?
Yo creo que es una pena que probablemente quede en una vereda de los Estados Unidos con esta retirada y esta ocupación de 20 años fallida en el marco del conflicto con China, ¿no? Sobre todo, quede como en una vereda quizás China supuestamente sosteniendo al Talibán con Rusia y con otros aliados y los Estados Unidos. Esto es una visión realmente que va a conducir a que la situación solamente empeore, porque es imposible imaginar que Afganistán en algún momento cercano se estabilice sin la cooperación de Estados Unidos, China, Rusia, India y otras potencias regionales. Así que es probable que esto que vos decís suceda, pero sería una pena porque solo haría empeorar la situación en Afganistán. Incertidumbre, un difícil escenario entonces geopolítico. Muchísimas gracias, Patricio, por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Nosotros continuamos y nos vamos ahora hasta Haití, 4 días después de que un terremoto de magnitud 7.2 sacudiera el sur de ese país, dejando al menos 1.941 muertos y 9.900 heridos. La tormenta tropical Grace dificulta aún más las labores de búsqueda y rescate de supervivientes debido a las fuertes lluvias. Las precipitaciones fueron intensas, lo que ha afectado directamente a las cerca de 136.800 familias que se han quedado sin techo por los daños registrados por este terremoto, catalogado como el segundo más mortífero de los últimos 25 años en América Latina. Más temprano conectamos con Puerto Príncipe con nuestro periodista Godson Pierre, quien nos contó cómo se ha repartido la ayuda internacional a las zonas más afectadas, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, ahora varios países están presentes en el terreno como Bolivia, como Colombia, Venezuela, Canadá, sobre todo Estados Unidos, que lleva mucha capacidad para llevar personales y productos en el terreno. Esto es muy importante porque la prioridad para la gente nos han dicho que es la agua, comida, carpas y antisépticos. Hasta ahora pudieron llevar desde zonas difíciles hasta Puerto Príncipe más o menos 40 personas heridas gravemente, y también la buena noticia es que pudieron sacar 34 personas extraídas de los escombros. Y vamos a Cuba, donde entró en vigor su primera ley de ciberseguridad. Es una norma que tipifica como delitos la difusión de noticias que tengan un impacto de desprestigio para el país o que alteren el orden público. Nos lo explica Juan Pupiales. Divulgación de difamación con impacto en el prestigio del país, peligrosidad alta. Promover la indisciplina social, peligrosidad muy alta. Son algunos de los incidentes tipificados como delitos en la primera ley de ciberseguridad de Cuba. Son en total 17 delitos que van desde la propagación de noticias falsas hasta el terrorismo o la ciberguerra. A mí me parece que eso es algo en contra de la libertad de expresión de cada cual. ¿Me entiendes? Si en otros países lo hacen, no sé por qué aquí nos lo prohíben. Me parece que eso está mal. Un texto que para el gobierno se trata de un marco legal en un territorio que dio la bienvenida al Internet móvil apenas en 2018. Y esta resolución de nuestro ministerio lo que establece es y da la posibilidad o amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad. Pero desde Human Rights Watch, de la mano de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, critican que la ley restringe el acceso a Internet. Y es que la norma llega poco más de un mes después de unas protestas en las que miles de personas marcharon en rechazo al gobierno. Consideradas como una de las manifestaciones más importantes en los últimos años, dichas movilizaciones terminaron con un muerto, decenas de heridos y cientos de arrestados, además de un apagón del Internet durante 5 días. Esta ley entra en vigor una semana después de que el Senado de Estados Unidos respaldara al gobierno de Washington para que prestara servicios de Internet a la isla, algo que el Ejecutivo cubano califica como una injerencia. Y a continuación repasemos los incendios que siguen activos en Europa y Estados Unidos. Comenzamos en Francia, donde una persona murió y 27 más resultaron heridas en la localidad de Grimaud tras el incendio que afecta desde el lunes a una amplia zona del macizo de los Moros junto a la Costa Azul y que sigue avanzando. Los bomberos continúan este miércoles luchando contra un gran incendio forestal descontrolado en una zona montañosa al noroeste de Atenas que ha arrasado ya unas 8.000 hectáreas. En las últimas 2 semanas Grecia se ha visto sacudida por una serie de incendios sin precedentes.
En Estados Unidos, el Dixie Fire continúa ardiendo en el norte de California. Hasta ahora ha quemado más de 253.000 hectáreas desde que comenzó hace 6 semanas. Actualmente solo está contenido un 31%. Los expertos reiteran que la temporada de incendios forestales es debido al cambio climático. Vamos ahora a Estados Unidos, o seguimos más bien, donde la variante Delta ha vuelto a elevar la situación epidemiológica a los niveles previos al inicio de la campaña de vacunación. La semana pasada el país registró casi 1 millón de casos y cerca de 5.000 muertes. Una situación que desespera al personal sanitario, que lamenta la polarización de la gestión del virus. El informe es de Rosa Pérez Maceu. Una puerta de las que solo se abren a los vacunados. Para entrar en locales de ocio de la ciudad de Nueva York ya es obligatorio haber recibido al menos una dosis del fármaco contra el COVID-19. Las dos estamos vacunadas. Siento que es una forma más segura de venir. Me siento bastante bien al respecto. Una medida orientada a frenar la variante Delta, que está causando un auge de contagios diarios a escala nacional, equiparable a los niveles de diciembre, cuando apenas había empezado la campaña de vacunación. El rebrote de contagios está desencadenando en un repunte de las hospitalizaciones, sobre todo en los estados con niveles más bajos de inmunización. Es el caso de Arkansas, donde los médicos se declaran exhaustos. Es muy frustrante. Muchos de nosotros, yo incluida, sentimos que esto no debería estar pasando con la vacuna disponible, lo que lo hace muy duro. El personal médico constata la alerta lanzada por las autoridades, la polarización política de la respuesta a la pandemia. Combatimos la desinformación y nos peleamos los unos con los otros mientras deberíamos luchar juntos contra el virus. El virus debería ser el problema. Una de las caras de la polarización es el gobernador de Texas, Greg Abbott. El republicano dio positivo en COVID-19 y persigue en la justicia a los distritos texanos que siguen la recomendación federal de exigir el uso de las mascarillas dentro de las aulas. Una medida que también intentó prohibir Ron DeSantis, el también republicano gobernador de Florida, el estado más afectado por la pandemia, por lo que a una semana del inicio de clases todavía no está claro si los estudiantes deberán o no usar el tapabocas. Así las cosas en Estados Unidos, debido a la pandemia de COVID-19, seguimos en nuestro continente, pero venimos hasta el sur. El gobierno peruano, a la cabeza del presidente Pedro Castillo, afronta su primera crisis luego de que el canciller Héctor Béjar dejara el cargo por unas polémicas declaraciones sobre terrorismo y la Armada peruana. Béjar solo estuvo en el cargo 19 días. Veamos el informe. Tras solo 19 días en el cargo, y en medio de la presión del Congreso y de las Fuerzas Armadas del Perú, renunció el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. La causa, las declaraciones polémicas que hizo en el febrero de 2020 que resurgieron recientemente. Porque el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente, ¿no? Las declaraciones desataron una ola de protestas de los militares peruanos. Él los ha insultado al decir falsedades acerca de la Marina de Guerra del Perú. La Marina siempre ha sido honesta, honrada. El exguerrillero Héctor Béjar fue quien fundó el Ejército de Liberación Peruano en el año 1962, época en la que logró conocer a Ernesto Che Guevara en Cuba. Con 85 años, su llegada al gabinete de gobierno desató la polémica desde el primer día. Abiertamente de izquierda radical, nunca escondió sus nexos con Vladimir Cerrón, el líder y fundador del partido marxista Perú Libre. Pero el descontento de los peruanos no se acaba ahí. Si Héctor Béjar estaba en la mira antes de las revelaciones de sus declaraciones, también lo está el primer ministro Guido Bellido, investigado por terrorismo con sus supuestos nexos con los remanentes del grupo Sendero Luminoso, pero también por lavado de dinero en la supuesta financiación ilícita de su campaña. Unas polémicas que disminuyen las posibilidades de que gane el voto de confianza del Congreso, votación programada para el 26 de agosto. Y de esta manera finalizamos nuestro informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. Muy buen día y hasta pronto. Siga todas las noticias del deporte con France 24. Todas las imágenes, todas las